Hablando rápido de un tema, el tema de la semana. Es preocupante cómo cuando se van acercando las elecciones, lo poco de cordura que a veces hay en la administración pública en general y sobre todo en el Parlamento se va disipando. En los últimos días en la Cámara de Senadores se consiguió por ahora postergar proyectos de ley que van a incrementar el agujero que ya tiene el Estado. Coquetean con un proyecto de ley que básicamente va a permitir equiparar el salario de los funcionarios públicos jubilados con los que están en actividad. Además hay un proyecto de ley que plantea ampliar la posibilidad de descontar del IVA algunos productos que hoy solamente podés incluir aquello que compras vos para poder, digamos, brindar tu servicio, para tu trabajo, para lo que fuere. Esos dos proyectos de ley suponen un agujero de como 300 millones de dólares. Además, por ejemplo, entre otras cosas, el senador Sixto Pereira pidió, estaba viendo, ampliar el presupuesto de la Cámara de Senadores en más de 14.000 millones de guaraníes para, entre otras cosas, contratar funcionarios para la TV Senado. Seguramente ves todos los días, es un canal que tiene un impacto brutal. Bueno, 14.000 millones de guaraníes. O sea, el senador Sixto Pereira pidió, estaba viendo, ampliar el presupuesto de la Cámara de Senadores en más de 14.000 millones de guaraníes para, entre otras cosas, contratar funcionarios para la TV Senado. Seguramente ves todos los días, es un canal que tiene un impacto brutal. Bueno, 14.000 millones de guaraníes. Varias cositas que se van sumando. Pero la perla, la perlita de toda esta historia, la tuvimos con un proyecto que estuvo sobre todo auspiciado por Enrique Riera, el senador Enrique Riera. Estuvieron ahí también Fernando Lugo y otros héroes más. Los trabajadores de las empresas contratistas de Itaipú, que no eran funcionarios de Itaipú, eran funcionarios de las empresas que fueron contratadas por Itaipú, que estuvieron entre los trabajadores con los mejores salarios que se pagaba en el país durante muchísimo tiempo, vienen pidiendo un beneficio excepcional que se contempló en algún momento en Brasil y que básicamente consiste en ciertos beneficios extraordinarios que tenían los funcionarios de Itaipú, que también se los paguen a ellos, obviamente con retroactividad y con todo lo que supone el paso del tiempo. En el Senado aprobaron que Itaipú le pague a estos empleados de las contratistas de Itaipú, no funcionarios de Itaipú. Y hasta ahí todo parece bien. El detalle es el monto. El cálculo habla de entre 800 y 1.000 millones de dólares. Escuchá bien, 1.000 millones de dólares. Estos irresponsables, hijos de su madre de la Cámara de Senadores, aprobaron que se le pague a estos 15.000 funcionarios y sus herederos, porque muchos de ellos ya no deben estar, esa cantidad de dinero que supera ampliamente lo que supuestamente nosotros íbamos a recibir si conseguíamos que Brasil acordara con nosotros usar parte del dinero que había que emplear para pagar la deuda que tenía Itaipú y nos repartíamos 50 y 50. En el mejor de los escenarios nosotros podíamos recibir 600 millones de dólares. Ese era el paraíso financiero. Acá, de un plumazo, acaban ellos de comprometer 1.000 millones de dólares. En un momento en el que estamos en plena campaña electoral. Dos preguntas. ¿Vos creés que los 900 millones de dólares o los 1.000 millones de dólares van a quedar en manos de esos trabajadores? Y segundo, ¿vos creés que lo hacen por una cuestión de respetar derechos laborales? Con el respeto que se merecen sus madres, son unos hijos de puta. Señores, bienvenidos. Esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, y vamos a empezar hablando de la concertación, porque bueno, la idea es empezar a tirar las propuestas, los proyectos que tenga cada uno. De hecho, así los invitamos. Pero pasaron tantas cosas en los últimos días que no puedo dejar de hablar primero que nada de la concertación. Si esto va a correr o no va a correr, ¿verdad? Así que quiero empezar. Primero, no están todos en la concertación. Euclides, ¿estás o no estás? Aún no. Aún no.
Sí, vamos a entendernos. La gente cree que la concertación es una especie de paraíso fiscal, que el que no se incorpora no tiene ninguna posibilidad de renta. Yo siempre aposté, y hoy comentaba, o en estos días, hay un libro que escribí hace 20 años. Ahí ya hablaba yo de la concertación. La concertación como sinónimo de acuerdo político, no como sinónimo de escrutinio electoral. Por eso sigo insistiendo en la concertación de hecho. Y el hecho de que no esté en la concertación dibujada en el Código Electoral no quiere decir que no apueste por una política unitaria. En ese sentido, creo que hay que agotar todas las instancias para buscar acuerdos. Tenemos tiempo hasta el 30 de agosto. Eso del 27 de junio es un capricho antidemocrático, por cierto, del Código Electoral, que restringe la posibilidad de acuerdos y negociaciones 6 meses antes de una entrecomillada interna de los partidos para las elecciones de abril del 2023. Vale decir que el movimiento al que yo pertenezco, que acaba de ser oficializado, de hecho no podía formar parte yo de esa concertación de partido porque yo no representaba a nadie. Esto quiere decir, y por eso he participado de la reunión de presidenciables convocada por el presidente Lugo, justamente con el propósito de ir despejando incógnitas y buscando acuerdos. Porque en la concertación el principal problema está en el famoso padrón al que se va a recurrir. A ver, pero Sebastián, vos sos de la opinión de que si juega fuera de esta concertación, que está en el Código Electoral, como dice Euclides, patea en contra. Sí, yo creo, y lo dije claramente en redes, en el caso ahora pues está Euclides frente, yo Euclides lo respeto mucho y creo que no tenemos un aprecio mutuo, pero yo creo que quien llegue a abril por fuera de la concertación, llamémosle de hecho o de derecho o de lo que sea, pero si en abril alguien juega por fuera, ahí están los verdaderos satélites del continuismo y del oficialismo. Yo creo que esta concertación, al margen, me parece excelente, los acuerdos hasta agosto, porque entonces comprendo de lo que acaba de decir Euclides Acevedo, que hasta agosto van a haber diálogos, y me parece fantástico. Pero en agosto se definen candidaturas que van a pugnar en diciembre en una elección. Y yo creo que quien gane esa elección en diciembre es quien va a ir a un mano a mano con el Partido Colorado. Y quienes no comprendan eso van a ser satélites. Esa es una posición y una visión que tengo, respetando evidentemente que en democracia pues no todos separados, habrán otros candidatos también. Pero esa es nuestra posición. Satélite del continuismo está en el programa que plantea el candidato. O sea, si nosotros seguimos planteando a favor de los latifundistas, como es tu partido, yo no creo que sea una alternativa válida a la respuesta que está dando hoy este modelo político. Por eso que yo creo que pero tu movimiento me plantea, Euclides, ahora ministro del Poder Ejecutivo. ¿Cómo? Y hoy sos el cambio y la oposición. Tampoco nos juguemos de manera muy... No. Perdóname que te diga, que te da... El hecho que yo haya... Primero, ella y yo hemos participado del gobierno como funcionarios del Estado, no del gobierno. O sea, un ministro del gobierno. ¿Y cuál es el problema? Conceptualmente el ministro es del gobierno. Autoridad moral, no es del Estado. Porque tengo las no manos limpias. Yo no porque los conozco. Funcionarios del Estado una cosa y de gobierno otra. Los ministros son del gobierno. Espera un ratito. ¿Y cuál es el problema? Pero dijiste lo contrario. Pero no te contradigas, ¿no? Por favor, me gustaría centrar un poco en el debate sobre la concertación. Me parece excelente. Posición. Vos decís entonces... Hasta... O sea, pero ¿sabes qué, Luis? Es hora también de que evitemos una especie más Viola Villarejo para satanizar que el que está afuera es satélite. Así, no. Yo creo que esa es una actitud divisionista. Es democrático que lo pueda decir. Es una actitud divisionista. No, división es el que está afuera. Tenemos dos posiciones.